Yo creo que los Diablos son la gran marca deportiva de la capital, indudablemente. A donde vayan representan a la capital de México. Este es un equipo del llamado Chilango. Y bueno, tienen ese estilo. Todos te van a decir que le van a los Diablos, ¿no? Es un equipo que ha tenido sus muy buenas, sus muy malas. Esta ciudad es más diabla que nunca, ¿no? Porque pues es el equipo de aquí. Prepotente, poderoso, rico. Pero es un equipo que tiene que trabajar todos los días para mantenerse. Entonces la gente ha encontrado esa identificación con Diablos, ¿no? Sí, bueno, creo que es importantísimo decir que el 2025 marcará el aniversario 100 de la Liga Mexicana. La historia de la Liga Mexicana se puede dividir antes de la llegada de los Diablos, entre 1925 y 1937, que es una etapa pues primigenia de la Liga, donde sobre todo se puede decir que es esos años, porque no se llevaba el box score, ¿no? Todas las estadísticas oficiales. En 1939, cuando termina la temporada, la posibilidad de un cisma y que hubiera dos ligas mexicanas. Entonces es donde aparecen dos personajes fundamentales que fueron los fundadores, de hecho, de la Liga Mexicana, como son Ernesto Carmona y como es también Fray Nano, ¿no? Fray Nano, este periodista apasionado, un visionario, el fundador del primer diario deportivo en el mundo, que fue La Afición, y Ernesto Carmona, que había figurado en el béisbol teniendo ya otros equipos y que además él era de alguna forma el encargado de administrar los diferentes parques de pelota en donde se jugaba. Pues los equipos eran más bien de dependencias gubernamentales, ¿no? Existía el equipo de tránsito, el equipo de la Secretaría de Agraria, ¿no? Entonces eran equipos que pues eran patrocinados por estas empresas. Había equipos también de la Compañía de Luz, ¿no? Que pues participaban, ¿no? en la liga. De hecho, pues la construcción del Parque Delta, que se hace también en 1925, esa construcción es hecha por la Compañía de Luz, ¿no? Y termina en ese 1940 teniendo dos equipos. Los Pasquel tenían un problema con Veracruz, y aunque el primer juego entre los dos equipos que nacen al mismo tiempo es Azules y Diablos en Veracruz, decide por problemas traerse también a los Azules a la Ciudad de México, y así es como viene la pelota. Tomás de la Cruz es el lanzador que inicia las hostilidades recibiendo varios hits que permiten a los veracruzanos llevar la delantera. 1940 es un año fundamental para el béisbol mexicano por tres circunstancias. La primera, pues el nacimiento de los Diablos Rojos, y también por la separación de la Liga Mexicana. En ese 1940 ingresa a la Liga Jorge Pasquel, que es un personaje también fundamental en la historia de la Liga. Un cisma en la Liga, donde por un lado se quedan los Nuevos Diablos, el equipo de Monterrey, se queda un equipo nuevo de Pasquel que le llamó Azules de Veracruz. En los 40, pues sí, la gente iba a ver el talento de los Azules, pero pues no necesariamente los querían, porque siempre es el equipo del dueño del juguete, ¿no? Para la etapa de los años 40, pues ya empieza la construcción del viaducto, que es la primera vía rápida de la ciudad y que se construye pues a espaldas, ¿no? del parque de pelota, del parque Delta. Es una obra que también marca muchísimo a la Ciudad de México como pues una vía de comunicación, y que después además también más adelante cambia porque también pasaba por ahí un eje vial. Cuando vienen los ejes viales, bueno, Cuauhtémoc, pues era Cuauhtémoc y viaducto, ¿no? Y además se decía Obrero Mundial, y Cuauhtémoc pues era la esquina del béisbol. Pues en esa misma circunstancia es donde aparece el equipo de Diablos, ¿no? Se alía Ernesto Carmona con Salvador Lutero, que es el padre de la lucha libre, y entonces él decide poner el capital para utilizar el expertise de Ernesto Carmona, tanto como en lo administrativo como a nivel de terreno, y por eso se convierte en el primer manager de Diablos. Para ahogar completamente la Liga, Pasquel se convirtió en un personaje muy importante, y pues compra el Parque Delta a la Compañía de Luz y prohíbe que el Agrario, que era el equipo que jugaba ahí, jugara ahí.
Al Agrario lo mandan a Venustiano Carranza. No dura mucho el Agrario ni tampoco la otra liga. Carmona, en un ir y venir, como directivo, como manager, empiezan a hacer experimentos, pero empieza a llegar la escuela. Los primeros grandes ídolos de los Diablos, te puedo mencionar a Teolic Smith, ese gran pitcher que además era jugador de posición, que era conocido en Estados Unidos como el bola de fuego. Y ahí la gente se empezó a enamorar del México, ¿no? de los Diablos, ¿no? Una efervescencia importante por la llegada de jugadores extranjeros, ¿no? De las ligas negras, que en aquel entonces pues no podían jugar dentro de las grandes ligas, tenían sus ligas, pero pues los contratan aquí. Culpa Pavel, Joshua Gibson, Satchel Paige, Pullman Porter, todos los que quieran, ¿no? O sea, todos los que de alguna manera llegaron después en un acto de tardía justicia al Salón de la Fama de Cooperstown, jugaron aquí en aquella época, ¿no? Y pues bueno, además de que les pagaban mucho mejor a los jugadores de las ligas negras, también pues tenían una gran posibilidad de llevar una vida mucho más digna, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos había, pues el problema del racismo era muy grave, ¿no? Y entre ellos hay uno que me llamó muchísimo la atención su historia, Silvio García, a quien apodaban el Cuba Libre. Pues para mí fue muy emocionante saber que con los Diablos estuvo este pelotero cubano, que de hecho era el que apuntaba para ser el primer jugador de color en las grandes ligas, pero cuando le contaron todo lo que después viviría Jackie Robinson, dijo, no, yo no le entro, y por eso no decide dar el paso. ¿Qué pasa con el nombre de Diablos? Bueno, hay dos versiones. Yo diría la que es la leyenda y que a la gente le gusta mucho. No ver al Brujo Rosell con el bombín aquel que yo creo que traía pegado desde 1942, en que él bautiza a los Diablos Rojos. Que en un gran regreso contra los Sultanes de Monterrey, el Brujo Rosell. Y entonces les hicieron la carrera del Indio y dijo, estos juegan como Diablos, y ahí se les quedó el mote, porque antes era México Rojo. Y está la dura, ¿no? La periodística. Y tenía que ser Fray Nano quien tuviera que ver en esta historia. La realidad es que hemos encontrado en los textos que él, como cualquier periodista, pues no quería referirse al equipo solo como el México o el Club México, y pues encuentra el color rojo y se le ocurre algún día escribir los Diablos. Para Diablos y para la afición se convierte en algo increíble. Es cierto que en 1954 ya había 2 equipos jugando en la ciudad, que eran los Diablos y que era el México Azul, pero pues estaba en construcción el Parque Deportivo de Seguro Social. Entonces la gente creo que tenía la oportunidad de ir viendo cómo iba a llegar la modernidad, cómo iba a llegar esos grandes estadios que pues solamente podían ver por revistas en los Estados Unidos, algo similar en la Ciudad de México. Y cuando llega, pues además tiene la visión. Para inaugurar el parque hizo una selección mexicana que jugó contra los Gigantes de Tokio. Y no solo para la Ciudad de México, creo que para el béisbol mexicano es muy importante que llegue este estadio, porque yo siempre llamo que ahí termina la era de los parques de madera para llegar a los parques modernos, ¿no? Y unos meses después fue cuando lo inauguran con los Juegos Panamericanos, ¿no? Y es hasta después que ya lo inauguran tanto Diablos como los nacientes Tigres, ¿no? En el 55. Y ya para el 55, entre el invierno del 54-55, se hicieron los bleachers. Uh-huh. Un parque con sabor de esos de los 50, a los que empezaron a regresar en cuanto vieron que los estadios aquellos sesenteros y setenteros eran matapasiones los norteamericanos. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Sí, no tenía estacionamiento, era un lugar con mucho sabor. Los tacos de cochinita, los originales, los de Don Celedonio, que ya murió. Vaya, los de ahora no son malos, pero es incluso otro proveedor. Uh-huh. Ese olor a tabaco y cerveza, ¿no? Pues bueno, la zona, específicamente la zona de la ciudad, pues era una zona que se reconocía como una zona del béisbol,
¿no? Esa esquina de Obrero Mundial, Viaducto y Cuauhtémoc era el centro neurálgico del béisbol. Pues ustedes dirán, pues parece que es una historia muy centralizada, ¿no? en Ciudad de México, pero pues el Parque El Seguro pues siempre fue y será la catedral del béisbol en México. Entonces fue un golpe muy importante, ¿no? Para el béisbol en general. Se jugó una temporada, la del 54 precisamente, con el home donde estuvo el jardín derecho, es decir, la esquina de las calles de Xochicalco y Obrero Mundial. Pero para la época de los años 60, de los años 50, pues en realidad era un hobby que les exigía, ¿no? Muchas veces, pues tener algún permiso de otro trabajo, porque no podían realmente dedicarse al 100% al béisbol. En el caso del fútbol, pues bueno, podrían medianamente pues salir adelante, porque ya había mejores contratos para la década de los 70. Y precisamente en 1970, ahí es donde viene un evento, un acontecimiento que le pega directamente al béisbol. ¿Y cuál es? La Copa del Mundo de fútbol. Por esos años, Diablos y Tigres, ante las bajas asistencias, porque los medios de comunicación empiezan a voltear los ojos hacia la Copa del Mundo del fútbol, se olvidan del béisbol y le impacta tanto a los equipos de la Ciudad de México, hablo específicamente a Tigres y Diablos, que ese año terminan saliendo de la Ciudad de México. Es por eso que Diablos empieza a jugar en Celaya, en Irapuato, en Tampico. Empiezan a terminar esa temporada pensando en que no van a salir económicamente bien si siguen jugando en la Ciudad de México. A pesar de que los boletos para el estadio siempre fueron más competitivos que en este caso su rival, entre comillas, que es el fútbol, ¿no? No eran calendarios además de más de 120 juegos, ¿no? En aquel entonces. Eran 20 equipos, eran muchos peloteros que estaban ahí. Y que además son años muy buenos para los Diablos, ¿no? Porque ahí empezamos a encontrar a títulos mucho más seguidos. De hecho, es época de oro para los Diablos. Esas figuras que nacieron en la década de 1960, pues ya son las grandes figuras. Además, con un Diablo Montoya, con un Ramón Arano, que son los grandes referentes. Empieza a llegar Nelson Barrera. Y los campeonatos con Cananea Reyes, ¿no? Que es para los Diablos el gran dios, ¿no? De los campeonatos, el que gana 5. Había grandes peloteros, grandes exponentes, me parece. Había una gran rivalidad entre los dos equipos, pero la gente no iba. No, la gente no se interesaba mucho por el béisbol. La gente fue perdiendo afición. Las nuevas generaciones no iban al parque de béisbol. Yo tengo algunas anécdotas, una muy particular. Un martes jugaba Tigres contra Tabasco, si no me equivoco. La entrada era muy pobre en el parque de béisbol. Yo estaba ya en las últimas entradas, hacía frío, llovía, la gente ya se había ido. Mis compañeros periodistas también se fueron temprano a escribir. Y yo digo, me voy a quedar hasta el final, para después iba yo a Excelsior, yo escribía en Excelsior la crónica de los partidos. Yo esperaba hasta la 1 o 2 de la mañana, así que era temprano para mí. Y me acuerdo que se me acerca un señor corriendo. El palco era como una cabina atrás de home, en medio de las tribunas. Se me acerca y baja la mano y baja un arma. Y yo digo, pues levanto la mano, no. ¿Qué quiere usted, señor? Le doy
todavía no es quincena, no tengo mucho dinero. Me dice, no, idiota, te la estoy vendiendo. O sea, dije yo, ay, Dios mío, en lo que se convirtió ese parque de béisbol. Y pues también se dan algunos cambios, pues un tanto, pues no comprensibles, ¿no? Incomprensibles del béisbol, ¿no? El cambio, por ejemplo, de pelota, ¿no? Pusieron una pelota llamada Comando 5X que volaba muchísimo, entonces pues se dan una cantidad de cuadrangulares impresionante y la gente, pues imagínate, eran partidos de 5 horas, de 6 horas, de 4 horas, entonces pues, la gente ya no estaba tan interesada en estar ahí, ¿no? Había, entre semana, podía haber entradas en el Parque del Seguro Social de 100 personas, de 70 personas, ¿no? Y de hecho, pues al final ya la gente le permitían entrar, ¿no? O sea, ya era la séptima entrada, abrían las puertas, la gente entraba y tú decías, bueno, pues entraban al partido. Pues no, entraban a comprar tacos de cochinita, se salía la gente porque en realidad lo que pasaba en el Diamante no le importaba, ¿no? Era un espectáculo tan malo, tan de baja calidad, en comparación a otros tiempos que decía la gente, pues no voy a perder mi tiempo aquí, ¿no? Se dan muchas cosas. Número uno, una huelga de peloteros que tenían razón para hacerla. Punto. La única huelga del deporte profesional. La Asociación Nacional de Beisbolistas, la ANABE. Acaudillada por quien se atrevió. Pues todos los Diablos de Alvarado, Veracruz, segunda base, que son tremendos segundas bases, ¿no? Llaves de infield, Chero Mayer, Natas García. Bueno, estamos hablando del Abulón Hernández. Y pues el deportista profesional no tenía pues lo más básico en cuestión de prestaciones, ¿no? No tenía seguro social, no tenía atención de ningún tipo, ¿no? Ni médica, ni laboral, no podían, y vivían nada más de lo que ganaban. Y además lo que ganaban solamente se pagaba en 6 meses o 5 meses que duraba la temporada. Detona en la Ciudad de México en 1980 con un juego entre Tigres y Diablos. Y tenían razón, no tenían seguro social, tenían unas condiciones laborales no precarias, lo que les sigue, no les pagaban las lesiones. Vaya, fue un tema en que gente que merecía ser escuchada no tuvo oídos, oídos pacientes y cabeza para escuchar, ¿no? Sí, luego también por el otro lado hubo quienes los asesoraron mal, por ejemplo. No se vendía cerveza en los juegos de la ANABE. Y durante mucho tiempo nos llevaron en esa historia, ¿no? De que la huelga fue la que terminó con el béisbol y entonces se dividieron y las figuras se fueron a la ANABE y la Liga Mexicana se quedó sin estrellas y entonces la gente se enojó y dejó de ir. Y viene otro factor importante, ¿no? Las crisis económicas, los gobiernos en que se empezó con la muy cristiana costumbre de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Vaya, personajes nefastos, eructados por universidades del Ivy League, Miguelito de la Madrid, el ladrón asqueroso de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
bajo cuyo gobierno se cometió el peor fraude, el fraude más asqueroso a la nación, que es el Fobaproa, ¿no? Eso le pega a muchos espectáculos, al béisbol concatenado con la huelga, etcétera. Quizás cometemos el error de ver que la nave fracasó, pero en realidad no fracasó, porque las demandas que ellos dieron para que mejoraran las circunstancias de los trabajadores deportivos, todas se cumplieron o gran parte se cumplieron. Por ejemplo, que hubiera la posibilidad de llegar a un hotel, ¿no? Que tuvieran un día de descanso, ¿no? A la semana, ¿no? Hoy se descansa prácticamente los lunes, no hay juegos, ¿no? Un día a la semana descansar, que pudieran estar inscritos en el Seguro Social, que tuvieran ciertas prestaciones. Eso lo logró la nave. Estamos hablando ya de septiembre, sí, la temporada había terminado unos días antes. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Y pues sí son imágenes muy fuertes que tenemos presentes, porque además... No olvidemos que este fue el anfiteatro de los sismos del 85, ¿no? O sea, aquí se vivieron escenas desgarradoras de dolor, de gente que no encontraba a sus familiares e iba a ver si podía identificarlos, ¿no? Gente con cubrebocas y unas escenas dantescas, ¿no? No solamente es cómo se utilizó el parque de seguro, ¿no? Sino del otro lado del viaducto el centro médico destrozado, ¿no? Entonces sí es una parte de ese terremoto terrible que nos trae recuerdos muy tristes. Muchos aficionados a mí me han contado que tuvieron pues ese destino de ir a encontrar a familiares. En el parque de seguro, ¿no? Que hay fotos, de hecho en el museo hay alguna de cómo los féretros están colocados, algunos incluso no hay féretro, y pues la gente tiene que ir ahí a reconocer a familiares o a seres queridos. Y sobre lo que me preguntas, si después fue difícil para la gente regresar, pues yo me imagino que sí. O sea, la fiesta sigue del béisbol, pero incluso hay 2 o 3 casos de jugadores que pidieron salir, tanto de Tigres como de Diablos, por el miedo a esta sismicidad que bueno, pues siempre ha sido, ¿no?, una constante de la Ciudad de México, pero que pues es el registro que tenemos más alto hasta esos años, ¿no?, hasta 1985. Mucha gente recuerda al parque hoy más por lo que vivió en 85 que por lo que se vivió deportivamente ahí. Y de hecho, pues mucha gente decía que pues no regresaba a los parques porque pues allá había estado su vecino, había estado su familiar, había estado alguna persona querida que había perecido en los sismos. Por supuesto, y era necesario. Las oficinas las morgues estaban completamente saturadas, necesitaban un lugar al aire libre para que pues cuestiones de olores y demás se pudiera dar. Era un espacio muy grande para que pues cupieran
la gran cantidad de personas que desafortunadamente fallecieron en ese sismo. También hablamos de un centro neurálgico, ¿no? La colonia Roma, los derrumbes que hay en la Roma Sur con los multifamiliares Juárez. También la zona de la Narvarte tuvo derrumbes, ¿no? La colonia Doctores, o sea, es un centro necesario, ¿no? Para que ahí se pudieran llevar a todas estas personas. Pero pues la cicatriz que pues para muchos nunca cerró de ese sismo, pues se representaba en el parque. Entonces, tanto eso como la baja de juego a partir de la huelga de la nave, me parece que son los puntos que pues le dan al traste al estadio. En el béisbol cavó su tumba, iba cavando su tumba en el Parque del Seguro Social. Es una realidad. La gente no iba. Llega a 1999 y con un título de los Diablos, y la felicidad dura poco porque ya el panorama era que en el 2000 no habría parque. Del último juego fue el primero de junio del 2000. Me tocó ser parte del último equipo de televisión que transmitió un juego en vivo ahí. Ese último juego me toca, alternamos Guillermo Celis, don Tomás Morales y tu servidor. Sí fue difícil, vaya, el parque, sí dices, en esto eres como los pistoleros, ¿no? No puedes tener alma y te toca ese, ve y mátalo, cobra el trabajo y lárgate de la ciudad, ¿no? Así de frío tienes que ser, porque le hablas a dos aficiones, ¿no? E incluso a una tercera por la cadena que transmitió ese juego, ¿no? A muchas de gente que simplemente tenía el tema del Parque del Seguro Social, ¿no? Y bueno, a lo mejor el juego como aderezo, ¿no? Sí es difícil trabajar en una circunstancia de esas, lo tienes que hacer. Y bueno, pues en 1994, la Liga Mexicana, tal vez sin darse cuenta, pues recibe a un personaje que ha sido vital, ¿no? En que ahora el béisbol tenga este auge, que es la llegada del contador público Alfredo Harp, que adquiere a los Diablos Rojos, y que en ese momento pues sí lo veía, ¿no? Como el empresario que salvará a los Diablos, pero que de alguna forma salva que el béisbol no se vaya de la Ciudad de México. Él tiene las gestiones para salvar los primeros meses de temporada del 2000 y al mismo tiempo con esta capacidad que tiene para dirigir varios proyectos al mismo tiempo, pues tiene la Liga Mexicana, tiene a sus Diablos y al mismo tiempo está adecuando el foro, que no era un escenario, como lo decía hace un rato, pues que se hubiera proyectado para jugar ni siquiera béisbol, cualquier deporte, o sea. Creo que fue un poco más cómodo. Seguía siendo un estadio incómodo para béisbol. Era un estadio muy frío, un estadio que nunca tuvo ese sabor, esa sensación, de béisbol. Siempre se vio ese parque como algo que no era realmente del béisbol, ¿no? No era para béisbol, sino era pues un escenario que había quedado por ahí, que pues
tenía la posibilidad de usarse, ¿no? Desde que tuvimos el primer contrato para que nos permitieran jugar aquí, se nos advertía esas limitaciones de que si había concierto nos tenían que pedir el parque, si había carreras de coches igual. Era un lugar de conciertos, es el que ofrece las condiciones, entonces se tiene la obra a marchas forzadas, de hecho se inaugura todavía sin el techo que conocimos, con un aguacero filtrándose la lluvia a las cabinas de transmisiones. Para quienes estuvimos ahí, pues sí, son muchas anécdotas, ¿no? Sí, también me tocó inaugurar el nefasto Foro Solo con los mismos alternantes. Y además, pues sí, la nostalgia por el Parque del Seguro Social, la forma en que el Parque del Seguro Social pues le fue arrebatado al béisbol prácticamente por corrupción. Sí, te pones, ay, madre mía de Guadalupe, ¿no? Sí fue ya ver los mariachis ahí tocándole las golondrinas, sí sentías. Ahí fue donde mi papá me enseñó a ver el béisbol y realmente ese era mi mundo, la rivalidad entre Diablos y Tigres, que era una rivalidad histórica, tradicional del béisbol mexicano. Sí sentías la muerte chiquita, no estuvo fácil, son muchos recuerdos, amigos que se fueron, familia, muchas cosas, no sé, se te vienen muchas cosas a la mente. Que de cualquier manera siempre hay que reconocerle, ¿no?, al foro que permitió que los Diablos no salieran de la Ciudad de México, que el béisbol siguiera en la capital de la República, que este pilar no se moviera de la Liga Mexicana. Pues yo creo que la afición en general lo tomó con un claroscuro. Muchos incluso no le dieron la oportunidad ni siquiera de conocerlo. Yo conozco aficionados al béisbol que no lo conocieron, que no fueron porque pues era como traicionar a su parque de pelota, ¿no? Pero así como hubo muchos que no le dieron una oportunidad, sí vino una nueva generación de aficionados por el lugar donde estaba colocado, que a lo mejor les quedaba no muy cerca el Parque del Seguro, empezaron a darle una oportunidad al béisbol y viene un nacimiento de una nueva afición. Pero de llegar al foro nos crearon mucha expectativa. Nos dijeron, no, va a ser un estadio de grandes ligas, va a tener palcos, va a ser X, y que nunca se concretó. Seguía siendo un estadio incómodo para béisbol, no tenía el calor, era demasiado grande, una horquilla. La historia del Foro Sol termina con un campeonato, con un jonrón, con un festejo, y después de eso no se volvió a jugar pelota, ¿no?, en ese escenario. Pero el Foro significó la oportunidad de que, hablábamos hace un rato del trato al jugador, tuvieron vestidores muy dignos, empezaron a proliferar los vestidores con gimnasios. O sea, sí hubo una preocupación por ver qué se le podía brindar tanto a los jugadores de casa como a los que venían, que fuera distinto y que tuvieran grandes atenciones. Aparece ya como tal una gran pizarra, una gran pantalla, un sonido mejor, un sonido ambiente. El hecho de tener esta superficie artificial, incluso, pues no vamos muy lejos, vinieron a jugar pretemporadas equipos de grandes ligas. Entonces, se jugó un clásico mundial de béisbol. O sea, si hace 25 años me hubieras dicho, va a venir el Águila de Veracruz después de que vinieron los equipos de grandes ligas, te he dicho, a ver, ¿qué equipo de grandes ligas viene este muladar, ¿no? Bueno, para que vean todo lo que ha avanzado la ciudad a lo largo de muchos años, ¿no? Después de que sí se cambiaron los paradigmas conforme a los cuales se había, pues entre comillas, gobernado, ¿no? Porque era una satrapía, ¿no? No votábamos por quien nos gobernaba, ¿no? Eso
hasta el 97 en que se elige al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y porque viene esta cercanía en donde los jugadores venían en el metro, los jugadores comían en los puestos que había afuerita del terreno de juego, o sea, se encontraban con la afición, los veían salir, los veían llegar, era mucho más fácil pedir autógrafos, recordando que en el Foro pues había pues un piso prácticamente de distancia, era más difícil acceder al jugador, que salían por otras puertas, por la logística. Las tribunas demasiado elevadas, no, era más cómodo, pero no era el sitio ideal. Para los románticos es muy bonito decir, un gran batazo, jonrón, terminó con la historia del Foro Sol, quiero decir, y apaga las candilejas. Pues vamos a habilitar el Frainano, ¿no? Que era la opción que había. Se estaba jugando ahí una liga amateur, como había sido prácticamente toda la historia del estadio Alejandro Aguilar Reyes Frainano. El Frainano tuvo mucha cercanía por lo pequeño, ¿no? Pero realmente en la parte del Diamante hubo momentos más bien tristes que alegres, ¿no? Y pues en tiempo récord se habilita, que de hecho es una, no coincidencia, sino una incidencia, porque el arquitecto que hace el dibujo del Frainano, pues es arquitecto Ulises Morales, que actualmente trabaja en el estadio, que también hace uno de los dibujos para el estadio Alfredo Harpelú, ¿no? Entonces viene esta mudanza. Entonces, aquí llego a poner, o sea, eso está más vacío que un estadio de béisbol en la Ciudad de México. Hoy me tengo que tragar lo que escribí aquí. Han hecho un tremendo trabajo, particularmente Diablos, en pensar que después de que la gente ve béisbol de Grandes Ligas, lo paga, que es carísimo, que además, ¿cuántos años tenía que no venían equipos de Grandes Ligas incluso a jugar series de temporada regular aquí o lo que sea, ¿no? El caso es que, como dijera doña Cristina Pacheco, en paz descanse, y tremenda periodista que captó el sabor, la anécdota del ciudadano de a pie, o sea, captó esta ciudad a través de sus ciudadanos de mero a pie. Aquí nos tocó vivir. Y es la ciudad más chingona del mundo. Hasta que, gracias al aficionado de cantina, como le quieran llamar, y al muy buen trabajo que ha hecho la directiva, que eso hay que decirlo con todas sus letras, porque los resultados ahí están, pues, y qué bueno. Ojalá que vayan más y que se enamoren del béisbol y bien por los Diablos, ¿no? El que hace las cosas bien, pues no hay más que reconocérselo. Pero don Alfredo en su cabeza, y lo ha contado, dice, la gente me preguntaba, ¿por qué te vas a cambiar si el Frainano ha regresado? Es que no saben de lo que estamos hablando. Hemos estado pensando en el diseño de un estadio que pueda albergar entre 10, 12 mil gentes. La mayor parte del año vamos a ver un estadio, como dices, muy cálido, donde la gente se va a meter y las familias van a venir a disfrutar el béisbol. Pues aquí estamos viviendo este nuevo capítulo de la historia incomparable de los Diablos Rojos.
paraíso de los Diablos Rojos del México. Un estadio maravilloso, bien planificado. Tiene sus problemas de accesos, pero bueno, toda la Ciudad de México obviamente tiene algunos temas de vialidades complicadas, pero me sentí muy seguro en el estadio, explanadas, accesos para personas de diferentes capacidades, una oferta también para poder tener alimentos, bebidas, la tienda de souvenirs, y me sentí muy seguro en el estadio. Muy seguro, y eso es lo principal. Hoy, lo primero que piensa un padre de familia cuando va a un evento deportivo es sentirse seguro. Esto ha detonado pues una remodelación y una revolución porque muchos otros parques de béisbol tengan lo más parecido a la experiencia de venir al estadio Alfredo Harp. Eso creo que es muy bueno. Hoy todos los estadios tienen, por ejemplo, te digo, es algo que la gente no lo sabe, todos los estadios tienen iluminación LED. ¿Por qué? Porque la hay aquí. Entonces hoy tratan de copiar ese modelo porque ha funcionado. Decíamos, ya llegó alguien nuevo al barrio, vamos a conocerlo. Y ya llegamos acá y era la expectativa de un nuevo estadio. Te voy a decir, el orgullo beisbolero de decir, es el primer escenario deportivo construido en 50 años en la ciudad, ¿no? Entonces, ese era un orgullo muy particular. Obviamente, pues uno no puso el dinero, ¿no? Pero sí decías, esa es una parte padre, ¿no? Que puedes presumirlo. La llegada, yo me acuerdo del primer juego, grabé, hice un video, porque se veía el puente vehicular con la gente. Me recordó mucho cuando pasabas aquí viaducto, ¿no? Entonces yo iba grabando y decía, esto es como el Parque del Seguro, y bla, bla, bla. Pero cuando entras ves un mundo diferente, ¿no? O sea, es un estadio maravilloso, muy, muy funcional, muy moderno, ¿no? Combinando el sabor beisbolero, porque sí lo tiene, y ves bien de cualquier lado. O sea, arriba, a mí no me gusta ir arriba porque creo que no hay tanto ambiente, pero se ve espectacular, ¿no? Y hablando de la ciudad, incluso la vista me parece que rompe con el esquema citadino. Ha tenido pues muy a bien la liga pensar en un nuevo público, en el público joven, ¿no? El béisbol es un deporte pues que se había convertido casi en un deporte de culto. Muy poca gente lo seguía, lo consideraban un deporte pues aburrido, un deporte que no tenía tal aceptación entre la gente joven. Creo que somos muy afortunados de haber visto cómo el béisbol agonizaba, cómo se ha levantado y cómo creo que sí va a llegar a ser de nuevo el rey de los deportes para Ciudad de México y tal vez para el país. Creo que sí va encaminado hacia allá. El ambiente que se lleva a cabo en los parques, ¿no? Con activaciones, con la música, con pues para los niños, las mascotas, etcétera. Creo que ha sido una forma para pues darle esta vuelta, ¿no? Ya tiene un público cautivo que pues son la gente que tiene más de 30, 35, 40 años, pero también ya está pues renovando a su propia pues fanaticada a través de estas activaciones. Esto lo veo bastante bien. Creo que goza de buena salud. Yo creo que este es un equipo que es un ejemplo del llamado chilango. O sea, es un equipo que ha tenido sus muy buenas, sus muy malas, pero es un equipo que tiene que trabajar todos los días para mantenerse. O sea, como cualquier nacido en esta ciudad, que batallamos para llegar a nuestro lugar de trabajo y después el regreso y que de repente hay carencias, pero de repente nos va muy bien.
eso han sido los Diablos. Los Diablos son ese reflejo y por eso, ahora que hablamos de las diferentes tipos de aficiones que vienen hoy al parque, pues eso es lo que nos une. Esta temporada está por terminar, ojalá que con un campeonato. Pero al mismo tiempo está el básquetbol, que ya está jugando. Y que además vamos a tener el softball. Entonces no va a haber tregua. Y no sé cómo se va a desbordar la fiebre por el equipo, de sus aficionados, de los propietarios, y creo que va a ser algo grande y efectivamente es algo que es lo único que hace falta, ¿no? Que venga un título y que se celebre y que se disfrute y que pues seguramente será imborrable. Ganar a Diabla creo que es cuando todo está en contra y que siempre se logra dar la vuelta en la última oportunidad, el último momento. Uy, ganar con todo, güey, dejarlos en cero, blanquearlos, 4-0, güey. Ahí sea que vayamos a lo mejor empatados o perdiendo, pero llega la carrera del gane. Ganar a la Diabla, aferrarse a ganar. Un club deportivo que se identifica claramente con la ciudad, ¿no? O sea, es algo que pues nunca te imaginarías que los Diablos no estuvieran aquí, o te imaginarías que los Diablos fueran distintos, ¿no? O sea, dices Diablos Rojos y identificas la Ciudad de México, ¿no? Es el equipo de la Ciudad de México. Encuentro una Ciudad de México más adaptada a los nuevos tiempos. La Ciudad de México se puede vivir ahora, hay carriles para bicicletas, hay actividades los fines de semana maravillosas para hacer ejercicios, cierran calles, la gente participa. Yo creo que ha habido un cambio importante en la Ciudad de México, que tiene una gran oferta cultural, histórica, gastronómica. Es una ciudad bella, una de las ciudades más bellas del mundo. Y bueno, ahora tiene una oferta en materia deportiva. Yo creo que el béisbol es analogía de la vida misma, porque todos los días salimos a jugar y tienes 3 outs y si se acaban viene otra entrada y ya tienes 3 strikes y otro turno. Yo así lo veo, por eso es analogía de la vida, en mi opinión. Y me parece que en ese sentido, el México, como la Ciudad de México también, logran ir saliendo adelante a pesar de todo, ¿no? ¿No? Así como lo fue en algún momento el Atlante, ¿no? Como lo es el América, ¿no? Pero son equipos que realmente tienen un arraigo popular fundamental en la ciudad, ¿no? Y sabes que, pues si tú le preguntas a la gran parte de personas que viven en la Ciudad de México y que pues han escuchado hablar del béisbol, todos te van a decir que le van a los Diablos, ¿no? Habrá gente rara como yo, pero la gran mayoría dice, pues yo soy de Diablos, ¿no? Porque pues es el equipo de aquí. Entonces la gente ha encontrado esa identificación con Diablos, ¿no? Sí creo que nos representan bien. Son buenos campeones. Pues un super equipo de béis. El mejor. Siento que la vida en la Ciudad de México solo te da pocas oportunidades que si no aprovechas te deja como el metro, las 12. Que son muy alegres. A pesar de que hay muchos también jugadores extranjeros, creo que sí se han podido adaptar a toda esta como dinámica y toda la cultura de la Ciudad de México. Pues aparte de que toda la historia que tienen, ¿no? O sea, desde que jugaban en el Parque del Seguro Social, toda la rivalidad con los Tigres, esto es histórico. Sí, yo creo que sí. Yo desde niño asisto al béis desde que estaba en Fort Sol y creo que siempre ha sido un representativo de Ciudad de México. Sí. Sí, no, creo que por lo poco o mucho que conozco del béisbol, creo que es de los equipos que más representan a México en el mundo. La música, exactamente, sí, obviamente las chelas, pero también ese espíritu como resiliente, la música que ponen de intermedio, el humor, exactamente, el humor que hacen cada que detienen el juego, definitivamente representan el espíritu de la Ciudad de México. Segunda bola mala.
igual de citadino que las tortas de tamal, ¿no? O sea, no hay forma de verlo distinto, ¿no? Son los tacos, las tortas de tamal, es el ángel de la Independencia, o sea, son íconos de la Ciudad de México, ¿no? Y pues no podemos pensar de forma distinta de este equipo, ¿no? Yo veo un renacimiento en el béisbol importante, no sé si impulsado también por los gustos, las preferencias del gobierno actual, del señor presidente, que es un hombre, a mí me da mucho gusto que sea apasionado por el béisbol. Impulsar el deporte que sea es bueno. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. A nivel de audiencia, de asistencia que han tenido a raíz de lo que significó el nuevo estadio, ya de salirse del Parque del Seguro e ir al Foro Sol significó un paso. Y luego ir al Harper Lou ha significado un paso maravilloso. La gente va a ver el béisbol, sentir la experiencia. Es experiencia, todo es experiencia. Sí. Ir, memorias, ir con la familia, pasar un buen momento, no arriesgar su seguridad, comer bien, disfrutar, salir, ver 9 entradas o más, pueden ganar los Diablos, puede ganar otro equipo, pero la gente se la pasa bien. Sin duda, ¿no? La muy noble, muy leal y muy chingona Ciudad de México, ¿no? Acabando pronto, ¿no? Así, cumbanchera, a veces medio agreste, cabrona como es, ¿no? Pero termina siendo aquella mujer que por las tardes con la lluvia se baña su piel morena. Pero después de bañarse la piel morena y de hacerse las trenzas, no cierra sus ojos. Antes ve que los cierras tú y te abraza. Estamos hablando de la franquicia deportiva más arraigada a la Ciudad de México. Por encima de cualquier equipo de fútbol, por encima de cualquier equipo de básquetbol, los Diablos.